Dile que olvide, me dijo mi hija, pero yo ya había aprendido. Olvidar es rendirse. Así que dejé que las cartas hablaran por mí, una por semana, una por herida, hasta que su memoria gritó mi nombre, en silencio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Elena Martín. Tengo 73 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. Las noches en mi casa son más silenciosas ahora, salvo por el reloj del pasillo, que insiste en recordar cada segundo. Desde mi ventana, veo al cartero detenerse frente a la casa de mi hija. Deja un sobre blanco, siempre igual, siempre a la mía tila, a la misma silla, a misma hora. El viento trae un eco de risas antiguas, las de cuando ella y su marido aún me visitaban los domingos. Ahora solo llega el sonido del papel rasgándose. Es el sonido de la memoria volviendo. Esa noche mi hija vino a verme. Entró sin saludar, con el abrigo puesto, los ojos cansados. Mamá, dijo, sin mirarme, tienes que olvidar. ¿Olvidar qué, hija? Todo eso. Lo que pasó. Lo que dijiste de Tomás. Ya está hecho. La llamé hija y no Laura, porque en ese momento no era la mujer que crié. Era una visitante que hablaba con la voz de su marido. El reloj marcó las 8. Afuera la calle olía a pan recién hecho del horno de la esquina. Dentro, el aire tenía el peso del silencio que se acumula después de una traición. Ella siguió hablando de paz, de dejar atrás, de perdonar, y yo solo pensaba en la ironía. Me pedía olvidar lo que no fue culpa mía. Tomás había sido astuto. Me pintó como una mujer egoísta, una madre que escondía dinero, que desconfiaba de su propio yerno. Dijo que yo había alterado el testamento, que quería quedarme con la casa. Lo dijo con esa sonrisa suya, la que engaña hasta al espejo. Recuerdo aquella tarde en la Notaría 17, folio RP 2025-1873, cuando mi firma aún temblaba de rabia. La casa seguirá a nombre de Laura, había aclarado el notario, pero para entonces el veneno ya estaba sembrado. Durante meses soporté miradas esquivas en la iglesia, saludos a medias en el mercado. Incluso mi vecina Carmen me evitaba. Todo lo que Tomás tocaba se teñía de duda. Y mi hija, mi propia sangre, se convirtió en testigo ciego. Una noche, mientras limpiaba la mesa, encontré una vieja postal de Sevilla. Detrás, mi letra. Era del viaje que hicimos los tres, cuando Laura aún reía sin sospechas. En la foto, la plaza de España bajo el sol. En el reverso, una frase. Nada se olvida si aún duele. Me quedé mirándola mucho tiempo. Entonces lo supe. No iba a gritar, ni a defenderme. Solo iba así a recordar. Pero no para mí, para él. La primera postal fue sencilla. Una imagen del Guadalquivir al atardecer. Escribí solo una línea. ¿Recuerdas aquel martes, cuando dijiste que el viaje era por trabajo? Nadie más podía entenderla, solo él. La envié desde un buzón en Córdoba, para despistarlo. Al cabo de 3 días, supe que había llegado. Laura me llamó, confundida. Mamá, Tomás recibió una postal sin remitente. ¿Sabes algo? No, hija. ¿Qué decía? Solo eso, una pregunta rara. Mi voz no tembló. Debe de ser alguna broma, respondí. Cada semana, una postal distinta, de Granada, de Valencia, de Santander, fechas precisas, olores olvidados, frases que él mismo me había dicho. El secreto se guarda mejor en silencio. Ella nunca sabrá lo que hicimos. Palabras suyas, convertidas en ecos de su propio miedo. Pronto, dejó de dormir. Laura me lo contó sin saberlo. Últimamente Tomás está raro. Se despierta por las noches. Dice que escucha el timbre, pero no hay nadie.
Yo solo asentí, removiendo mi café. Tal vez sea su conciencia, dije. A veces las cosas que enterramos vuelven solas. El correo se volvió su enemigo. Cada sobre blanco era un espejo. A veces lo veía desde la ventana, revisando el buzón con manos temblorosas. La culpa tiene ese ruido, el del papel que se arruga. Un día recibí una llamada del ayuntamiento. Querían verificar una vieja propiedad en mi nombre, relacionada con el mismo folio real. Al colgar comprendí que el pasado tiene la costumbre de presentarse con sello oficial. No necesitaba más pruebas ni testigos. Mi justicia ya estaba en marcha. Tomás estaba recordando, y cada recuerdo era una noche sin descanso. A veces me preguntan por qué no lo denuncié, porque el castigo más grande no lo dicta un tribunal, lo dicta la mente cuando no puede escapar de sí misma. El cartero pasó otra vez esa mañana. Llevaba su gorra azul torcida, un cigarrillo medio apagado y una rutina que ya conocía de memoria. Subir la pequeña cuesta, dejar el sobre, tocar el timbre 2 veces. Desde mi ventana, conté los pasos de Tomás antes de abrir. 16. Los mismos de siempre. Pero esta vez no recogió la carta. Se quedó mirando el buzón, inmóvil, como si temiera que el papel pudiera hablar. El miedo tiene olor, un aroma metálico, espeso, que se pega al aire. Lo olí desde aquí, a través del vidrio. Era el mismo olor que sentí años atrás, cuando escuché su primera mentira. Esa mentira empezó pequeña. No te preocupes, Elena, el dinero está a salvo, me dijo entonces. Yo confié, como las madres tontas que creen en los gestos amables. Después supe que había transferido el dinero a una cuenta compartida, a escondidas, convenciendo a Leila Laura de que todo era por su bien. En el registro de la propiedad de Madrid, el notario me lo explicó con voz neutra. Su firma aparece, señora Martín. Usted autorizó la cesión. ¿Cómo voy a firmar algo que no vi? Le respondí. Él levantó los hombros. Quizás lo hizo bajo engaño, pero el documento es legal. Ese día volví a casa caminando bajo la lluvia. No lloré. Las lágrimas no sirven de testimonio, pero sí aprendí algo. Los papeles no mienten. Los hombres sí. Por eso elegí el papel para recordarle lo que había hecho. La cuarta postal hablaba del invierno del 2016. Le recordaba una noche en que me llamó vieja entrometida frente a Laura. Escribí. El eco de esa palabra aún vive entre las paredes del salón. La envié desde Burgos. 2 días después, Laura vino alterada. Mamá, Tomás está convencido de que alguien lo sigue. Dice que lo espían, que lo llaman al móvil y no hablan. Tal vez tu conciencia tiene un número nuevo, le dije sonriendo. Su mirada se endureció. ¿Estás segura de que no sabes nada? Estoy segura de que lo que uno hace siempre vuelve, contesté. Empezó a visitarme menos. Las llamadas se hicieron breves, pero yo no necesitaba verla para saber que algo se movía en su casa. Cada carta era un temblor, una grieta que crecía entre ellos. Una tarde, bajé al barrio. En la plaza, el aire olía a churros y aceite viejo. Me crucé con don Eusebio, el cartero. Señora Elena, ¿no es su yerno el que vive frente al número 24? Sí, ese mismo. Pues últimamente tiembla cada vez que le llevo el correo. Le ofrecí que recogiera el paquete en la oficina, pero dice que prefiere enfrentarse al destino. Sonreí, agradecida. El destino a veces necesita un poco de ayuda humana. Cada postal tenía su ritmo. No todas hablaban de ofensas. Algunas solo recordaban cosas pequeñas. El mantel manchado de vino, la promesa rota de un viaje, el reloj que él rompió y yo reparé sin decirlo. Era mi manera de devolverle el pasado en fragmentos. Fragmentos que cortan. Al cabo de 2 meses, Tomás dejó de ir a trabajar. Se encerraba en casa.
Los vecinos decían que salía por la noche, con linterna, a revisar el buzón. Su paranoia ya era pública, y eso bastaba. La vergüenza social es más lenta que la justicia, pero más profunda. Una tarde, mientras regaba mis geranios, vi a Laura llorar en la acera. Corrí a abrir la puerta. «Mamá, ya no sé qué hacer», dijo entre sollozos. «Él grita por nada, rompe cosas, dice que las cartas lo persiguen. ¿Y tú lo crees?» «No lo sé, pero tiene miedo hasta de su sombra». La abracé. Sentí su cabello húmedo contra mi mejilla. Por un instante, mi rabia se mezcló con la compasión. No por él, sino por ella. Mi hija atrapada en su propio amor ciego. Le preparé té de manzanilla y la dejé dormir en el sofá. Mientras tanto, escribí otra postal, esta vez con una sola frase. La culpa también tiene dirección postal. La envié sin sello, directamente en el buzón. Que el miedo no tenga intermediarios, pensé. Días después, escuché un golpe seco frente a su casa. Era de madrugada. Desde mi ventana vi a Tomás arrodillado sobre el césped, buscando algo. El buzón estaba abierto. La carta colgaba del borde, húmeda de rocío. No la tocó, solo la miró, respirando como quien ve un fantasma. Luego se levantó, tropezando, y entró sin cerrar la puerta. Esa noche dormí por primera vez en paz. Pero la historia no terminó ahí, porque el olvido, cuando se finge, se vuelve vicio. Y Tomás aún tenía recuerdos escondidos que yo no había despertado. El amanecer en el barrio llegó con un silencio denso, casi pegajoso. Ni los perros ladraban. Desde mi ventana vi cómo el cartero dudaba antes de acercarse a su casa. Llevaba el sobre número 12. Tomás ya no lo esperaba, pero la costumbre del miedo tiene horarios fijos. Cuando el sobre cayó al buzón, la puerta se abrió lentamente. Laura salió en bata, el cabello revuelto, la mirada perdida. «Por favor, no dejes nada más», le dijo al cartero. «Ya no queremos recibir nada». Él solo asintió, incómodo, y se fue sin mirar atrás. Tomás apareció detrás de ella, flaco, descolorido, con la barba sin afeitar. Su voz era apenas un hilo. «¿Quién lo envía, Laura? Dímelo». Ella no respondió. «Nadie lo sabe», insistió él, «pero alguien recuerda». La paranoia lo había devorado. Y, aunque no lo admitiera, cada palabra escrita era una grieta más en su mente. Yo observaba todo desde mi cortina, no con placer, con precisión, como quien mide la distancia exacta entre la culpa y la consecuencia. Esa misma tarde, decidí escribir la postal más importante. Una simple imagen de la Catedral de Sevilla, igual a la que envié la primera vez. Pero en el reverso no puse frases veladas, ni alusiones poéticas. Solo una fecha. 14 de mayo 2019. La fecha del día en que él falsificó mi firma en la notaría. El día en que me robó la dignidad con tinta. Lo hice despacio, con caligrafía firme. Luego bajé hasta el buzón y, por primera vez, no la envié desde otro lugar. La dejé caer en el suyo, frente a mis propios ojos. El aire olía a tierra húmeda y a pan tostado del bar de la esquina. Fue un acto casi sagrado. 3 días después, Laura volvió a visitarme. Estaba demacrada. Sus manos temblaban. «Mamá, necesito saber si tú...» «¿Yo qué?» «Si tú tienes algo que ver con las postales». Tomé aire. «¿Por qué crees eso?» «Porque la última lleva tu letra». Su voz se quebró. «¿Y la fecha?» Tomás la reconoció. Me quedé quieta. Ni negué ni afirmé. Solo dejé que el silencio hablara. Él está... Tragó saliva. Está mal. No duerme. Dice que escucha mi nombre entre los relojes, que cada tic-tac le repite, recuerda. Le serví agua. Quizás eso es lo que le toca ahora. Dije suavemente, recordar. Laura me miró como si por fin entendiera algo.
pero aún no pudiera aceptarlo. ¿Y si lo matas con eso, mamá? Yo no mato, hija. Solo devuelvo la verdad al lugar que le corresponde. Después de que se fue, volví a mi escritorio. En la mesa aún quedaba tinta y papel, pero ya no era necesario escribir. La memoria había hecho su trabajo. Ahora solo faltaba el colapso final. Los días siguientes, la calle entera murmuraba. En la panadería decían que Tomás había sido visto hablando solo frente al buzón, que se detenía a leer cartas imaginarias. En el mercado, alguien aseguró que lo había visto arrancar los sellos y guardarlos como si fueran pruebas. El miedo público ya era leyenda, y la justicia, en su forma más pura, se había convertido en rumor. Una mañana, recibí una llamada inesperada del juzgado civil. «¿Señora Elena Martín?», preguntó la voz al otro lado. «Se ha reabierto la revisión del documento asociado al folio RP 2025-73». Sonreí. La verdad siempre deja migas legales. «Sí, soy yo», le respondí. «Estaré allí cuando lo requieran». Colgué el teléfono y me senté junto a la ventana. La casa de enfrente estaba cerrada, las persianas bajadas. Ninguna risa, ningún paso, ningún olor a café. Solo la quietud de un hogar donde la memoria ya había hecho estragos. Esa noche, mientras cenaba sola, escuché algo inusual. Música. Un piano. Venía de su salón. Reconocí la melodía. Clair de Lune. Era la misma pieza que Laura solía tocar cuando aún me invitaban los domingos. Cerré los ojos. Imaginé a mi hija sentada al piano, tocando para calmar un infierno que no era el suyo. Al día siguiente, el cartero no pasó, pero el eco de la música seguía. Y comprendí que, aunque el castigo ya estaba completo, todavía faltaba la confesión. Porque el recuerdo, cuando se niega, se multiplica. Esa semana, la calle amaneció cubierta de niebla. Una de esas nieblas espesas que borran las fachadas, los árboles y hasta los recuerdos más recientes. Desde mi ventana, solo distinguía el contorno de su casa, difuso, como si el pasado estuviera deshaciéndose frente a mí. A las 9 sonó el timbre. Era el cartero, esta vez con la gorra entre las manos. «Señora Elena», dijo, bajando la voz, «ya no me aceptan el correo frente. Me dijeron que lo tire, que no quieren más cartas». «Entonces déjelo aquí», le respondí con calma. «¿Aquí? Pero están a su nombre». «Sí, y es justo donde deben estar». Cuando cerré la puerta, puse el sobre la mesa y lo abrí. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa. «Sé que eres tú. No puedo más. Dime qué quieres». Nada más. Ni firma, ni fecha. Pero no hacía falta. La tinta olía a desesperación. Me serví un café, me senté junto al reloj y pensé en lo irónico que era todo. Él, el hombre que manipuló a todos con palabras, ahora pedía explicaciones por escrito. Tomé una hoja nueva. Escribí despacio. «Quiero que recuerdes lo que hiciste». Nada más. No lo envié. No hacía falta. Sabía que de alguna manera esa frase llegaría igual. Esa tarde, Laura vino sin avisar. Entró sin maquillaje, con los ojos rojos. «Mamá, Tomás está peor», dijo al cerrar la puerta. «No sale del cuarto. Dice que la casa habla». «¿La casa?» «Sí, que oye pasos, que siente que alguien lo observa. Ayer rompió todos los relojes». Yo la miré. El tiempo, pensé, siempre encuentra otro modo de hacerse notar. Le ofrecí asiento. «¿Y tú?», pregunté. «¿Qué sientes tú?» «Miedo. Pero no por él, por mí, porque empiezo a creer que todo lo que decía sobre ti era mentira». Su voz se quebró. «Él me hizo dudar de ti, mamá, y ahora ya no sé quién es él». La abracé.
En silencio, sentí el temblor en sus hombros. A veces, susurré, el amor no se rompe, se revela. Se quedó esa noche en casa, dormida en el sofá, con la manta que tejí hace años. Yo me quedé en vela, escuchando los sonidos del barrio, los pasos del panadero, el murmullo del tren lejano, y pensé que quizás el castigo estaba terminando su ciclo. Al amanecer, Laura se marchó. Dejó un vaso medio lleno en la mesa. El sol entró por la cortina, dorando las migas del pan. La calma parecía real, hasta que el teléfono sonó. Señora Martín, habla el inspector Rivas, del ayuntamiento. Encontramos a su yerno en la plaza esta madrugada. Estaba desorientado, repitiendo su nombre y el suyo. ¿Está herido? No, pero parece que perdió la noción del tiempo. No recuerda qué día es. Colgué despacio. Miré el reloj. Las manecillas seguían su curso, impasibles. A media mañana Laura me llamó desde el hospital. Está tranquilo, me dijo. No habla, pero escribe cosas. Frases sueltas. ¿Qué frases? Fechas, lugares, como si intentara ordenar su cabeza. Eso es bueno, respondí. Está recordando. En la tarde la visité. No entré a la habitación. Lo observé desde el pasillo. Sentado, la mirada vacía, los dedos manchados de tinta. Frente a él, una hoja con una sola palabra. Perdón. Pero el perdón sin memoria no sirve. Es vacío. Esa noche regresé a casa y abrí mi cuaderno. Empecé a escribir la última postal. No para él, sino para mí. Una confesión, no un castigo. El recuerdo también cura. Escribí, pero solo cuando deja de doler. Doblé el papel, lo guardé en un sobre sin dirección y lo metí en mi caja de costura. Allí donde guardo las agujas que aún pinchan aunque nadie las use. Quizás algún día mi hija la encuentre. Y entonces comprenderá que olvidar nunca fue el punto. Las campanas de la iglesia sonaron 7 veces cuando decidí salir por primera vez en semanas. El aire olía a cera y pan dulce. En el mercado, las vendedoras hablaban bajo. Algunas me miraban con esa mezcla de respeto y curiosidad que se le tiene a quien ha sobrevivido a un escándalo sin pronunciar palabra. En el puesto de flores, una mujer joven me reconoció. «Usted es la madre de Laura, ¿verdad?», preguntó. «Sí, pues su yerno, pobrecito. Dicen que ya no distingue los días». Asentí. A veces la mente cobra lo que el alma calla. Respondí y seguí caminando. Al llegar a casa encontré una carta bajo mi puerta, sin sello, sin remitente. La abrí con cuidado. Era su letra, torcida, temblorosa. No sé qué es real, Elena, pero todo vuelve. Las voces, las imágenes, los errores. Si querías que recordara, lo lograste. No hay un segundo de silencio en mi cabeza. Me senté. El papel olía a desinfectante y a miedo. Al final de la nota, una frase más pequeña. Ayúdame a parar esto. Por un instante sentí compasión. La culpa no se disfruta, se administra. Y quizá ya había cobrado suficiente. Pero la justicia, una vez despierta, no acepta órdenes. Esa noche soñé con mi hija de niña, con sus trenzas y su risa frente al río. Desperté con los ojos húmedos y la sensación de que el ciclo estaba por cerrar. A media mañana, Laura apareció. Tenía el rostro enrojecido, el cabello atado con prisa. «Mamá, quiero que vengas al hospital». «¿Qué ha pasado?» «Tomás pidió verte. Dice que tiene algo que confesarte». Su tono era una mezcla de súplica y miedo. Me vestí despacio, con el abrigo gris que llevaba en la notaría aquel día. El hospital olía a lejía y a café viejo. En la habitación, Tomás estaba sentado, mirando por la ventana. «Elena», dijo al verme, «pensé que no vendrías. Tú me llamaste». «Sí, porque ya no sé si sigo vivo o si esto es castigo».
Me acerqué. ¿Qué quieres decirme? Sus ojos estaban hundidos, pero aún conservaban ese brillo arrogante. Sé lo que hice. Y sé que fuiste tú. ¿Qué hice yo? Recordarme. Su voz se quebró. Creí que olvidar era liberarse. Pero lo único que logré fue convertirme en lo que más temía. Guardé silencio. Dejó caer un papel sobre la mesa. Era una copia del documento falsificado. Encima había escrito con tinta roja: revocado. He llamado a Salah a la notaría. Continuó. Todo volverá a tu nombre. Laura lo sabrá. Ya no puedo más. Por un segundo, sentí el peso de todos los años. Las lágrimas que nunca lloré parecían alinearse detrás de mis ojos, pero no cayeron. No lo hice para destruirte, le dije. Lo hice para que te miraras. Él asintió, débil. Y lo he hecho. Pero ya no queda mucho que ver. Cuando salí, Laura me esperaba en el pasillo. ¿Qué pasó? Preguntó. Nada que no hubiera pasado ya, contesté. El sol entraba por los ventanales, tibio, indiferente. Caminamos juntas hasta la salida. En la puerta, ella se detuvo. ¿Lo perdonas? El perdón no borra los hechos, dije. Solo los acomoda. Esa noche encendí una vela frente a la ventana. El humo subía lento, como si también recordara. En el silencio del reloj, sentí por primera vez que el tiempo me devolvía algo: la paz. Pero el destino a veces tiene postales propias. 3 días después, el cartero volvió. No traía sobres, sino una caja pequeña, sin remitente. Dentro, una libreta. La reconocí al instante. Mi vieja libreta de cuentas. En la primera página, su letra: no olvidaré, pero gracias por enseñarme a recordar. Cerré el cuaderno. Lo guardé junto a mis postales. El círculo se había cerrado. Y por fin, el silencio ya no dolía. La mañana amaneció clara, casi irónica después de tantas sombras. En la mesa aún reposaba la libreta que Tomás había devuelto. La toqué con los dedos, recorriendo las marcas del tiempo en la tapa. Era como acariciar una cicatriz, una herida que ya no duele, pero que tampoco se borra. Durante días no recibí visitas ni llamadas, ni siquiera del hospital. El silencio se instaló en la casa con la familiaridad de un viejo huésped. Y sin embargo, había paz. Hasta que una tarde sonó el teléfono. Señora Martín, habla la doctora Salcedo del Hospital Central. Su yerno fue dado de alta. ¿De alta? Pregunté sorprendida. Sí, dice que quiere empezar de nuevo. Recomendamos reposo, pero insistió en marcharse. Colgué sin responder más. Empezar de nuevo. Qué frase tan absurda para quien nunca aprendió a terminar nada. Al día siguiente, Laura apareció en la puerta. Tenía una expresión que no le conocía, mezcla de alivio y confusión. Mamá, Tomás quiere verte, dijo sin rodeos. Quiere disculparse. ¿Y tú qué opinas? No lo sé. Está diferente. O eso intenta. Me miró con los ojos cansados. No quiero que esto nos separe más, mamá. Ya no me importa lo que hizo. Solo quiero vivir en paz. Le sonreí. La paz, hija, no se pide. Se construye con memoria. Fuimos juntas a su casa. El olor a pintura fresca intentaba disimular el pasado, pero bajo ese aroma reconocí el polvo de los días sin aire. Tomás estaba en el salón, sentado en el sillón que antes era mío. Se levantó lentamente. Elena, dijo, bajando la cabeza. He recordado demasiado. Eso era lo necesario. No sé si puedo seguir con tanta claridad. La verdad cansa, le respondí, pero limpia. Laura nos observaba en silencio, con los brazos cruzados. Él extendió una carpeta. Aquí están los papeles. La casa vuelve a tu nombre. Todo está firmado y sellado.
Notaría 17 con fecha actualizada. Tomé los documentos. El sello húmedo brillaba como una confesión. Gracias, dije, sin emoción. No por devolverme nada, sino por entender al fin lo que me quitaste. Laura lo miró con lágrimas contenidas. ¿Por qué lo hiciste, Tomás? Susurró. Porque podía, y porque creí que olvidar me haría mejor. Pero tu madre tenía razón. Los que olvidan terminan vacíos. Nadie habló durante varios segundos. Afuera un niño gritaba el número de la lotería desde la calle, y el sonido se filtraba como un recordatorio de que el mundo seguía. Cuando me despedí, Laura me acompañó hasta la puerta. ¿De verdad lo perdonas, mamá? No se trata de perdón, contesté. Se trata de que ya no me debe nada, ni siquiera su culpa. Esa noche, escribí la última entrada en mi diario. El olvido no existe, solo la memoria que aprendió a descansar. Lo guardé en la caja donde estaban las postales. Ya no quedaban sobres, solo la sensación de haber cerrado un ciclo. A medianoche, oí un golpe leve en la puerta. Pensé que era el viento, pero al abrir no había nadie. Solo un sobre sin nombre, apoyado contra el umbral. Dentro, una nota breve, sin firma. He quemado las postales, pero las cenizas siguen aquí. Sonreí. No todas las prisiones tienen barrotes. Algunas son de humo y memoria. Me senté junto al reloj, que seguía su tic-tac constante. Y por primera vez en años, ese sonido no dolía. Las noches volvieron a ser tranquilas, aunque de un modo distinto. Ya no había tensión en el aire, solo una calma densa, casi sospechosa. El reloj seguía marcando el ritmo de mi casa, pero ahora cada segundo sonaba más ligero. Durante días, pensé que todo había terminado. Me dediqué a cuidar mis plantas, a pasear por el mercado, a volver a saludar a los vecinos. El mundo parecía haber recobrado su tono natural. Pero el pasado, cuando se despierta, no vuelve a dormir tan fácil. Una tarde de domingo, mientras doblaba ropa en silencio, alguien llamó a la puerta. Era Laura. Su rostro tenía ese brillo de quien ha llorado sin querer mostrarlo. Mamá, ¿puedo pasar? Claro, hija. Se sentó a la mesa, en el mismo lugar donde solía tomar café de niña. Tomás no está bien, dijo al fin. ¿Recaída? No, más bien, recuerdos nuevos. ¿Nuevos? Empieza a hablar de cosas que nunca me contó. Dice que siente que lo observas incluso cuando no estás, que los relojes se mueven más rápido cuando te nombra. Guardé silencio. El miedo puede ser un eco persistente. A veces, continuó ella, dice que escucha mi voz mezclada con la tuya, que se despierta buscando postales que ya no existen. Tal vez aún no aprendió a vivir sin su culpa. O tal vez tú tampoco, replicó ella, con suavidad. Su frase cayó como piedra en un estanque. Ni furia ni reproche, solo verdad. Respiré hondo. Quizá tienes razón, admití, pero hay heridas que no se curan sin memoria. Y hay memorias que no se curan sin olvido, respondió. Nos quedamos en silencio largo rato. El reloj marcó las 7, y por un instante su sonido pareció detenerse. Esa noche no pude dormir. Salí al jardín. El aire olía a azahar y tierra mojada. Miré el cielo. Un par de estrellas temblaban sobre el tejado de su casa. Pensé en lo frágil que es el arrepentimiento cuando llega tarde. A la mañana siguiente, Laura llamó. Mamá, Tomás desapareció. ¿Qué? Dejó una nota. Dice que necesita hacer las paces con su sombra. Me quedé helada. No por miedo, sino por intuición. La mente humana, cuando se agrieta, busca refugio en lugares simbólicos. Y él solo conocía un símbolo: las postales. Sin dudarlo, tomé el tren a Sevilla. Sabía que allí empezó todo. La ciudad estaba igual. El río sereno, el aire tibio.
Los turistas sacando fotos frente a la catedral. Fui hasta el buzón donde envié la primera postal. Allí, en la base metálica, alguien había dejado una flor blanca y un sobre. Dentro, una hoja arrugada. He vuelto donde todo empezó. Gracias por no olvidar, aunque duela. Si alguna vez me ves de nuevo, será otro. No supe si llorar o rezar. Lo guardé en el bolsillo y regresé caminando, sintiendo como cada paso devolvía algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mi propia capacidad de soltar. Al volver a casa, Laura me esperaba en el portal. ¿Lo encontraste? No, pero encontré lo que faltaba. ¿Qué? El final de la historia. Nos abrazamos sin palabras. Por primera vez en años, sentí a mi hija cerca, sin distancia, sin culpa. Esa noche, el reloj siguió sonando, pero ahora cada tic-tac tenía otro tono, el del perdón que no se dice, pero se entiende. El otoño llegó temprano aquel año. Las hojas del plátano frente a mi ventana se volvían doradas antes de tiempo, como si el calendario también quisiera cerrar un ciclo. El aire traía ese olor húmedo de tierra vieja y pan tostado. Todo parecía dispuesto para un final, aunque aún nadie lo hubiera dicho. Laura venía cada tarde, me ayudaba con el té, hablaba poco, miraba mucho. A veces se quedaba dormida en el sofá mientras la televisión murmuraba noticias que ninguna escuchábamos. La culpa compartida tiene ese silencio peculiar. No duele, pero tampoco deja respirar del todo. Un día llegó con una carpeta bajo el brazo. Mamá, dijo, vino una carta del juzgado. La abrí con cuidado. Dentro una resolución sellada. Anulación definitiva de traspaso de bienes. Registro folio RP 2025-1873. Caso cerrado. Me quedé mirando el papel largo rato. No por sorpresa, sino por confirmación. La ley, tan lenta y ajena, había alcanzado la misma conclusión que mi memoria meses atrás. Todo vuelve, susurré. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Laura. Vivir, pero sin fingir que nada pasó. Ella sintió, aunque su mirada seguía cansada. He vuelto a tocar el piano, me dijo de pronto. ¿Recuerdas Clair de Lune? Sonreí. Claro, fue la última canción antes del silencio. Tomás solía pedirla. Entonces tócala para ti, no para él. Durante las semanas siguientes la casa se llenó de música otra vez. A veces la escuchaba desde mi habitación. Notas suaves, cuidadosas, como si cada tecla pidiera perdón. En esas noches el reloj parecía acompañar el compás. Un viernes, mientras ella tocaba, golpearon la puerta. Era el cartero, el mismo de siempre. Traía un sobre manchado de polvo. Encontramos esto en la oficina vieja, explicó. Lleva tiempo sin entregarse. No había remitente, solo una dirección escrita con mi letra, aunque yo no recordaba haberlo enviado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una postal. La imagen, el mismo banco, junto al Guadalquivir. El texto. A veces la memoria se cansa, pero el alma no olvida a quien la obligó a despertar. No era mi escritura, tampoco la suya. Era una mezcla. Trazos míos, sí, pero con la torpeza de otra mano, como si alguien hubiera intentado imitarme y no lo lograra del todo. Laura la leyó conmigo. ¿Quién crees que la envió? Alguien que aún se está despidiendo. Guardé la postal junto a las otras, en la caja de costura. El círculo, pensé, no se cierra con un sello, sino con un suspiro. Esa noche soñé con Tomás, no como enemigo, sino como sombra. Caminábamos por una calle empedrada. Él iba delante, sin volverse, y cada paso suyo dejaba caer una postal, vacía, sin palabras. Yo las recogía una a una, y al final
Solo quedaba silencio. Al despertar, abrí la ventana. La brisa entró suave, con olor a lluvia lejana. Sobre el alféizar había una hoja seca, enredada en un hilo dorado. La tomé con cuidado. Era insignificante, pero en ese momento comprendí que el tiempo había hecho su trabajo. El castigo ya no era suyo, era de la historia misma, que no perdona los intentos de borrarla. Esa mañana escribí una frase en mi diario. La memoria no busca venganza, solo equilibrio. Y por primera vez, al escribirlo, sentí que era verdad. Los días se acortaron. El sol de octubre entraba oblicuo por las persianas, pintando franjas de luz sobre los muebles antiguos. La casa olía a madera vieja y café recién hecho. Todo parecía quieto, pero dentro de mí algo se movía aún, un rumor tenue entre la paz y la duda. Laura empezó a venir menos. Había vuelto al trabajo, y cada llamada suya era más corta que la anterior. Yo lo entendía. Cuando el dolor se disuelve, uno intenta mirar hacia otro lado. Pero la memoria, aunque se oculte, no desaparece. Solo cambia de lugar. Una tarde recibí un sobre oficial. Provenía del ayuntamiento. Dentro, una notificación. Se cita a la señora Elena Martín para confirmar el cierre de expediente del caso 2025, Lenliech 873. Sonreí. Aquel número que había sido mi cruz durante años ahora. Era solo una cifra muerta, archivada entre sellos y carpetas. Fui hasta la notaría 17. El mismo edificio, el mismo olor a papel y tinta. El notario, un hombre joven esta vez, me atendió con respeto. Su caso ha quedado registrado como resuelto, dijo. Propiedad restituida y libre de cargas. Gracias, respondí. Pero el peso que más dolía no estaba en el registro. Cuando salí me detuve en la plaza. Había niños jugando, palomas, una fuente. En el banco junto al agua, un hombre tocaba guitarra. La melodía era sencilla, melancólica. Me senté un momento y cerré los ojos. Pensé en Tomás, en cómo el tiempo se había encargado de hacer lo que yo empecé. No sabía si vivía en otra ciudad o si aún seguía buscando perdones imposibles. Pero ya no importaba. Aquella noche Laura llegó sin avisar. Llevaba en la mano un sobre arrugado. Lo dejó en el buzón. Dijo, ¿quién? Tomás. Lo abrí despacio. Dentro una sola hoja. No busco tu perdón. Solo quería agradecerte haberme hecho recordar. Ahora duermo. No bien, pero duermo. Ni rabia ni alivio. Solo un extraño silencio. ¿Dónde está? Pregunté. Dice que se marcha al norte, que va a empezar a trabajar en una fundación, con gente mayor, curiosamente. Quizás intenta entender lo que destruyó. Quizás, respondió Laura, o quizás solo quiere seguir viviendo. Se sentó a mi lado. En la mesa la caja de postales estaba abierta. Las miró una a una. ¿Vas a guardarlas siempre, mamá? No, pero tampoco las voy a quemar. Hay verdades que no deben repetirse, pero sí recordarse. Nos quedamos en silencio, escuchando el tic-tac del reloj. ¿Sabes? Dijo Laura al fin. Cuando era niña, creía que el reloj marcaba el tiempo que faltaba para verte sonreír otra vez. La abracé. Entonces ya pasó la hora. Le susurré. Esa noche escribí mi última nota, sin destinatario. La venganza terminó donde empezó, en la memoria. No para castigar, sino para enseñar a no olvidar el amor que se perdió por culpa del silencio. Guardé la hoja en la caja y la cerré con una cinta. El reloj marcó la medianoche. Por primera vez, su sonido no me recordó el pasado, sino el presente. Cada segundo como una oportunidad de respirar sin rencor. Han pasado meses desde la última carta. El invierno llegó silencioso, con su olor a leña y pan recién horneado. Las campanas del barrio suenan más lentas, como si el tiempo también aprendiera a caminar sin prisa. Mi casa está en paz.
Las plantas del balcón florecen, el reloj sigue marcando sus segundos. Y yo ya no lo escucho como un juicio, sino como compañía. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, el sonido del río me llega desde lejos, trayendo fragmentos de esa otra vida que ya no duele. Una mañana recibí una carta distinta. Venía de una institución en Asturias. Centro de Cuidado para Mayores. Fundación Caminos de Luz. Dentro una nota corta. Querida Elena, hoy trabajé con un anciano que no recuerda su nombre, pero sí las cartas. Dice que las palabras pueden sanar si se escriben sin odio. Me gustaría creer que tiene razón. Tomás, me quedé mirando esa frase. Sin odio. Era la primera vez que alguien pronunciaba esas palabras y no sonaban vacías. Tal vez la memoria, después de todo, también puede convertirse en redención. Doblé la carta y la guardé junto a las postales. Cerré la caja por última vez. Ya no era un cofre de heridas, sino de lecciones. Esa tarde, Laura vino con su piano portátil. Se sentó en la sala, donde antes reinaba el silencio, y empezó a tocar Clair de Lune. El sonido llenó la casa de una ternura nueva. No de nostalgia, sino de presencia. Me quedé mirando la luz del atardecer filtrarse entre las cortinas. Era cálida, dorada, como una disculpa que llega sin palabras. Laura terminó de tocar. ¿Te gustaría que lo grabe, mamá? Sí, respondí, para que el recuerdo tenga música, no culpa. Nos reímos. Ella dejó el piano y me abrazó. A veces pienso que, si todo esto no hubiera pasado, no entendería quién soy. Nadie se conoce de verdad hasta que mira sus propias sombras. Le dije. El reloj marcó las 8. Afuera, el cartero pasó sin detenerse por Saussure. Primera vez, no dejó nada en ningún buzón. La calle olía a lluvia próxima, a limpieza. Esa noche, antes de dormir, abrí mi diario una última vez y escribí: la memoria no castiga ni perdona, solo enseña. Y cuando aprende a hacerlo en silencio, deja de doler. Apagué la lámpara. El tic-tac siguió su ritmo, fiel, sereno. El tiempo no me debía nada. Y yo, por fin, tampoco le debía nada a nadie. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.